Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética eShop. Hoy tengo el placer de presentarles a Lucio Chirino. Ya ha estado aquí anteriormente. Él es investigador, divulgador y comunicador en el ámbito de la conciencia, la espiritualidad y los misterios del ser humano. Lucio destaca por su mirada clara, respetuosa y profundamente humana, abordando temas espirituales desde la experiencia, la reflexión y el discernimiento, alejándose del miedo y del sensacionalismo. Así que es un honor compartir este espacio con él y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Lucio, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Beatriz? La verdad, un gusto que estemos nuevamente aquí Te iba a decir lo compartiendo. mismo, que es un placer tenerte aquí de nuevo y conversar contigo, siempre es muy agradable. Y de hecho, las entrevistas que hemos estado haciendo de chamanismo, yo no sé si es el momento que estamos viviendo ahora, si la gente de manera habitual se está como sintiendo más conectada con la naturaleza, no lo sé, pero la entrevista la verdad es que ha gustado, las dos que hemos hecho recientemente sobre chamanismo. Y me quedé con preguntas todavía pendientes y yo digo, quiero profundizar más en este tema. Así que si te parece, bueno, antes de empezar, si Buenísimo, hay algo que tú quieras compartir, por supuesto. buenísimo, que me parece muy natural que esto suceda, porque el ser humano tiene que comprender en la actualidad que muchos de los conflictos que está viviendo tiene que ver con esa desconexión que hay de la naturaleza, o sea, de la sabiduría que la naturaleza tiene. El hecho de estar en el sistema tan comprimido con una forma de vida que lo aleja de la esencia genera que esta parte inconsciente que todos tenemos y que nos guía, de alguna otra forma siempre nos va a pedir, o sea, que volvamos a la naturaleza. Estamos en un momento donde el sistema está tan fuerte por medio incluso de las redes sociales, por todos lados, o sea, llevamos como el sistema dentro de nosotros, se ha hecho una extensión nuestra, cosa que antes no pasaba. Entonces va a haber como una polarización y va a haber una necesidad, como una sed, igual como pasa cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, de que el ser humano vuelva a la naturaleza. Entonces es muy normal que los videos que tienen que ver con la naturaleza empiecen como a expandirse más, porque tiene que ver con esta necesidad de la conciencia humana de volver a esa estabilidad que en un momento se perdió al estar en este extremo que estamos ahora. Tanto sistema, tanto, digamos, tanta tecnología, todo eso tiene que ver con un punto que también nos ha alejado de la naturaleza. Sí, de hecho se escucha mucho en la gente que a lo mejor se coge unos días de vacaciones o esa necesidad, y de hecho usan esta palabra, necesito desconectarme. Esa palabra en concreto. Se oye Claro, muchísimo. Y normalmente se desconectan ¿cómo? Viajando, viendo sitios nuevos, naturaleza, playas. Y es verdad, funciona. Como que el tiempo se para. A mí me han dicho claro, eso. Aquí tenemos una isla, en las Islas Canarias, Fuerteventura, que es sobre todo de playa, muy desértico, pero es un paisaje único, precioso, la verdad. Y aquí la gente dice mucho que cuando van a esa isla tienen la sensación de que el tiempo se para. Y es naturaleza pura. Y vuelves claro. otra vez a tu vida. Renovado. Claro, Es sí, necesario. sí, total, es que para mí la palabra, lo profundo debería ser al revés, es me voy a conectar. Claro, O sea, digamos, el hecho de desconectarse es más bien el estado en el que uno está todo el tiempo, entonces necesita ir a conectar. Y la claro, naturaleza es como que lo tiene todo, no necesita nada. La vibración es tan alta que por eso la gente va y empieza a relajarse, porque ahí no hay nada que hacer. O claro, sea, solo estás ahí para recibir. es Es muy así. bonito. Sí. Pues con esta introducción tan interesante, voy a comenzar preguntándote, que es una de las preguntas que se me quedó en el tintero en la última entrevista, es qué papel tiene la crisis personal, la enfermedad o el sufrimiento en el despertar chamánico, porque siempre son como los puntos de inflexión. Claro.
sí, sí, es muy importante eso. O sea, siempre cuando nosotros vivimos una crisis, un conflicto, el sufrimiento y demás, esto está puesto en sí por la vida, ¿sí? De antemano, es como que forma parte de la experiencia para que el ser humano pueda replantearse la forma en la que está viviendo. Entonces, como bien dijimos ahí antes, esto de esta necesidad de conectarse con la naturaleza genera un punto de armonía natural. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto justamente lo hablaba anoche con una persona y le comentaba que nosotros la forma que tenemos de relacionarnos con la naturaleza es muy superficial. Esto sí lo he dicho antes, o sea, nosotros reconocemos que la naturaleza nos hace bien, por eso se usan estas palabras como, oh, me voy a desconectar, como para ir a conectarme. Realmente es, me voy a ir a conectar, sería la palabra, ¿no? Voy a irme a conectar con la esencia que yo soy, ya que yo no soy como un muro de cemento, no soy un edificio, nada más alejado de lo que soy. O sea, realmente yo soy un mar, soy un árbol, soy los animales, soy, eso es lo que realmente soy. Sí, por eso es que se produce cuando yo voy hacia los lugares naturales, se genera una estabilidad. Entonces, el sufrimiento, el dolor y todo lo relacionado está puesto por la naturaleza como una brújula, como una guía de que la persona en ese estado necesita replantearse, cuestionarse la forma en la que está viviendo. Entonces, todo este tipo de crisis, situaciones, como le llaman también la noche oscura del alma y demás, no son más ni menos que estados en los cuales el ego, la estructura que uno tiene y con la que está buscando vivir la vida, se rompe. Es un colapso, realmente. Lo que está sucediendo es que en la materia, esa forma, esa creencia que yo tengo, que puede ser con respecto a la pareja, al trabajo, a la familia, además, colapsa. Entonces, en ese punto, la vida ha preparado el sufrimiento, el dolor, como maneras para que yo pueda darme cuenta que por ahí no es, ya que la incomodidad que genera el sufrimiento y el dolor son claves para que yo me replantee la forma en la que yo estoy viviendo. Entonces, lo que hace el chamanismo en este punto, la sabiduría de la naturaleza, es justamente, primero, llevarme a que yo empiece a observar la naturaleza desde una forma más profunda. Si, por ejemplo, si yo veo la crisis en la familia, por decir así, lo que a mí me genera este sufrimiento es la familia, yo puedo acercarme a la naturaleza y observar cómo la naturaleza en las especies se expresan las familias. O sea, porque nosotros tenemos una idea como que los animales en sí no son como seres de lo que nosotros podríamos aprender, por ejemplo, de la familia, ¿no? O sea, porque tenemos una idea de que nosotros somos superiores a ellos. Y realmente eso no es así, porque es muy raro, por ejemplo, que un animal abandone en sí a las crías o todo este tipo de situaciones. Es real que, por ejemplo, nosotros podemos ver que en los procesos de los animales es mucho más rápido el proceso madurativo y de independencia que tienen, pero nosotros los seres humanos también nos llevamos al otro extremo a veces. Los miedos que nosotros tenemos, las cargas que nosotros tenemos generan un apego, ¿sí? Que no permite este ritmo natural que tiene la naturaleza. Entonces, es clave y crucial el hecho de comprender que si yo estoy en el sufrimiento, en dolor de alguna situación de forma continua, o sea, hablo de dolor de forma continua, es porque la naturaleza a mí me está pidiendo que yo observe en esa área de mi vida donde está ese dolor, que ahí tiene que haber un cambio. Y esto cuando nosotros lo llevamos a la naturaleza, lo podemos ver como los ciclos que se cierran y se abren en la naturaleza, ¿sí? O sea, por ejemplo, una forma de observar esto sería, por ejemplo, si yo estoy en sufrimiento en un área, es observar si yo, por ejemplo, no quiero cerrar un ciclo como lo hace la naturaleza, por ejemplo, con la primavera, con el verano, con el otoño, con el invierno. Probablemente el sufrimiento sucede porque se están marcando ciclos delante de mí, la vida me está mostrando ciclos, pero yo no lo quiero hacer en mi vida. Yo no quiero, por ejemplo, cerrar un ciclo, no quiero que venga, por decir, el invierno a mi relación, donde va a haber un cambio, porque tengo miedo a que esto se termine y demás. Entonces, todo lo relacionado al sufrimiento no es más ni menos que haberse alejado del ciclo natural que tiene la naturaleza con respecto a abrir y cerrar ciclos y estar en ese punto evolutivo.
las personas tenemos un problema general con el apego, que yo creo que todos los seres vivos tienen cierto apego a la vida, a su, en fin, a algo, ¿no? Pero es verdad que en nuestro caso está bastante extremo en comparación Claro, con otras especies. claro. Fíjate, hay algo que me parece re interesante aportar en este punto, y es que los seres humanos, por ejemplo, no tenemos una desconexión de la vida tan profunda que los animales no lo tienen. O sea, el animal sabe que en cierto tiempo él tiene que soltar a la cría. Y la cría nunca se va a poner en un punto por encima de su padre como para decir, no, no me puedo ir porque mi padre está mal, porque no iría en el sentido que tiene la naturaleza. O sea, la naturaleza siempre el padre tiene la fuerza para poder decirle al hijo, muévete, ábrete. Y lo hace en un momento donde lo ve que ya está listo para salir a experimentar. Porque si ese se queda más tiempo, probablemente hasta pudiera empezar a ver los errores de cómo caza el padre, los errores que puede haber y demás. Pero eso no pasa en la naturaleza, porque no está esta conciencia, solo está un punto evolutivo de expansión. Se llega a cierta edad y no hay un cuestionamiento de si mi padre lo que está haciendo está bien, si yo lo que hago está bien. No, sino que toca el momento de independencia. Entonces, la naturaleza empuja en su sabiduría interna a que eso suceda, sin juicio de si eso está bien o está mal, sino que tiene que ver con este punto de hay que independizarse. Entonces, vuela, pum, sale. Si es por, y esto es tan fuerte que si la cría quiere quedarse, que suele pasar con la manada genera un movimiento de mucha fuerza donde la termina expulsando. ¿Por qué? Porque en el sentido de la vida, esa cría tiene la fuerza para vivir. ¿Y cómo lo sabe la manada? Porque habita en la conciencia de ellos, que eso tiene que ser así. Entonces, Y aunque ellos se saben que pueda si ver eso no cruel, se hace, realmente es un acto de amor y de claro, validación. ¿Tú eres capaz? exacto, exacto. Es la fuerza, es como decir, ya ha llegado un momento de madurez. Tienes la fuerza de la vida. Ve y experimentala. Ve y experimenta lo que está ahí. Entonces, esa fuerza que tienen los animales de forma natural para experimentarse, las aves, lo tienen todos los seres vivos, esa fuerza el humano, por ejemplo, la ha perdido. Porque, y justamente tiene que ver con todo este tema de las ciudades, las creencias que tienen. En muchos seres humanos se ha perdido. Entonces, lo que pasa es que la madre tiene mucho miedo de cómo se va a independizar el hijo. Entonces lo sobreprotege, o lo cuida, o se enoja, o lo quiere manipular, lo quiere controlar, La porque culpa, el tiene control. ese miedo, que es un miedo que no está en la esencia de la naturaleza. Eso no existe. Porque si estuviera ese miedo en la esencia de la naturaleza, no podríamos haber llegado a esta, digamos, hubiésemos directamente eh, nuestra especie se hubiese extinguido, porque estaría en contra del sentido. Entonces, el sentido de la vida es que nos da la fuerza, ¿sí? Lo mismo hablaba con unas personas, no me quiero extender tanto, pero bueno, No, no, pero por lo favor, hablaba esto con es unas interesante. madres, lo hablaba con unas madres, hace unos días fue mi cumpleaños y lo hablaba con unas madres, ¡Ay, felicidades! bueno, gracias, sí, lindo, lo pasé tranquilo. Sagitario. Sí, Sagitario, muy tranqui. Y justamente yo le digo a mí, yo admiro la fuerza que puede tener una madre para poder criar dos o tres hijos en la actualidad, donde hay tantos divorcios. Y justo se lo comentaba a una de las personas, una chica que tenía tres niños. Y me dice, es que sale una fuerza de adentro, sale una fortaleza. Me dice, es una fortaleza que sale de adentro y que te empuja a que vos hagas eso que tienes que hacer, ¿sí? Más allá, porque uno si lo ve desde un lado lógico, coherente y demás, podría decir, no, es que no tengo los recursos, no, es que cómo está el país, la ciudad, la situación. Pero cuando uno ya entra en ese estado, la fuerza que tiene la persona para afrontar, que es dada por la vida, ya no tiene que ver con un tema intelectual, es una fuerza que pone el universo de forma innata para poder, conjuntamente con dar a luz a la cría, para poder salir a buscar la comida para que esa cría no perezca, es algo que está ahí y está Es puesto el por la instinto. naturaleza. Claro, exactamente.
Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando entramos al sistema y demás, empiezan a entrar otras cosas, donde entra el gobierno, la cultura, la sociedad, los padres, los miedos, y ahí se rompe esa parte. Entonces, el movimiento de la energía, que se puede decir la vida, entiéndase vida como Dios, que empuja y da la fuerza, se traba, se traba. Es que Lo traba la claro, misma Dios persona. Lucio, me haces reflexionar, te lo prometo. Es que claro, eso es una cosa, como dices tú, instinto. Eso te nace de dentro. Es una cosa Claro, innata. En claro, cambio, la sociedad verdaderamente te tiene siempre despistado mirando hacia afuera. Por eso te exacto. desconecta. Claro, y la persona cree que necesita tales, tales cosas para poder sostener ese movimiento. Entonces empieza a entrar en miedo y empieza a retroceder exactamente igual como si estuviera en un nido del pájaro y el padre lo empuja a la cría para que vuele y con las alas se empieza a aguantar en el nido porque tiene miedo y se empieza a trabar. Y el padre, como no tiene la fuerza de la vida porque también la pierde por miedo, empieza a permitir que la cría se quede ahí y empieza, fíjate, y se genera otro conflicto porque la cría ya toma más tamaño, el nido no es más grande y entonces ya empieza un adulto en sí a querer relacionarse en un punto donde ya no puede hacerlo, porque lo que tiene que hacer es irse para vivir su propia experiencia y de esa forma él seguir conectado con la vida, entiéndase vida como Dios, ¿no? Pero si ese movimiento no se hace, se genera una desconexión de la vida en sí, entra en un estado de supervivencia y ese ciclo empieza a generar muerte dentro de la vida, ¿no? O sea, la persona se empieza a apagar, su cuerpo, su energía, su vitalidad, se empieza a perder todo, porque la vitalidad toma su fuerza cuando sale, porque en ese movimiento es cuando yo estoy viviendo. Entonces necesito la habilidad, los sentidos están todos abiertos para yo salir a cazar lo que necesito. Entiéndase casar como el trabajo que quiero, el techo en el que quiero vivir, la ciudad donde me gustaría vivir. Pero como yo no hago ese movimiento, mi realidad se traba. Y como se traba, empieza a entrar todo este tema donde, por ejemplo, la gente actual vive en el drama, la crítica, el juicio, el victimismo, la culpa, y como que hay, Totalmente. Sí, además parece que es el cáncer del siglo XXI, el victimismo y la culpa. Según mi percepción, por supuesto, que no digo que tenga la verdad universal, pero sí es verdad que son componentes que se repiten mucho en general en las personas. Y Lucio, con toda la información que me está facilitando, que me parece súper interesante, ahondando en lo que es el chamanismo, tal cual lo trabajas tú, ¿qué tipo de curaciones o transformaciones energéticas son más frecuentes en tus consultas? ¿Qué es lo que tú más percibes que se repite? por ejemplo, los elementos en nosotros cumplen una función. Por ejemplo, yo soy muy de fuego, si fuera, digamos, si me expreso a través de la energía de un elemento, ¿no? Digamos, y mi forma de accionar tiende a ser fuerte, ¿sí? Yo como que encaro las cosas con mucha fuerza. Pero ¿qué pasa? Como, Un como buen fuego en Sagitario. exceso, claro, un fuego en exceso es como que termina en un corto plazo, ¿no? O puede terminar dañando todo lo que tiene. Entonces, por ejemplo, la sociedad actual está en un punto donde las energías que nosotros tenemos, los elementos con los cuales nosotros formamos nuestra esencia, están desconectados. O sea, entonces, no es algo en particular como una sola cosa, sino, por ejemplo, hay muchas personas que no sienten un lugar donde estar, ¿sí? Como que les gustaría, por ejemplo, vivir en otro lado, entonces se están moviendo. A esas personas es como que les falta el elemento tierra, o sea, los minerales, lo que asienta la roca, lo que sería la estructura donde se sostiene el planeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas personas, y a mí me ha pasado, que cuando yo entro en momentos de cierta turbulencia y demás, yo siento una atracción fuerte hacia las piedras o a las rocas, y yo me voy y me acerco a ellos igual como si me acercaría a un ser vivo, porque lo es. O sea, cuando digo me acerco igual, es que como si fuera mi pareja, como si fuera un amigo, y yo me voy a las rocas y me pongo y me asiento ahí
y tomo de ese mineral toda la fuerza que tiene y genera dentro mío una centralización, de una estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que lo que tiene que comprender el ser humano cuando entra al chamanismo? Porque acá no vamos a hablar de rituales, como por ejemplo, lo he comentado antes, esto de que mucha gente se acerca al chamanismo con la idea de probar medicinas como solución a lo que le sucede. Bueno, vamos a tomar ayahuasca, hongo, rufo o otra medicina para que se mueva lo que tengo adentro. Eso puede generar un movimiento que luego va a necesitar un acompañamiento de terapia probablemente, porque no es como a veces la gente cree, que el movimiento solo se queda ahí. Eso si quieren lo podemos hablar luego, es bastante profundo explicarlo, No, de hecho, ay, perdona que te pero interrumpa, pero es que me parece muy interesante esta pausa que hiciste, porque una de las dudas que yo tenía es si, bajo tu experiencia, tu opinión, es peligroso que uno se adentre en el chamanismo, la idea de chamanismo sobre todo, que tiene la gente que está un poco distorsionada, sin acompañamiento. La importancia del claro, acompañamiento en el chamanismo. claro, es que es fundamental, pero porque el ser humano se encuentra tan alejado de la naturaleza que cuando se acerca a ella no tiene una comprensión real de la naturaleza. Entonces es como que, como hablamos, se van 2 o 3 días para bañarse, para despejarse, pero no tiene una comprensión real de los elementos que está viendo y de cómo esos elementos y reinos se relacionan con él, de un lado más profundo que el solo ir a despejarme. Entonces, primero explico lo cotidiano y Sí, luego, si quieres, claro. centrarnos en esta parte. O sea, para mí la vida del chamanismo y la sanación del ser humano consiste en la relación que el ser humano tiene con los elementos y los reinos. ¿Sí? Es una relación como la que yo tengo, por ejemplo, la que estamos teniendo ahora, un compartir. Estamos compartiendo, es una relación. ¿Sí? Yo abro mi corazón para que podamos fluir. Yo hago exactamente lo mismo con los elementos. Por ejemplo, yo me siento medio agotado, siento dentro mío, tengo que ir a la naturaleza. Entonces yo me voy a la naturaleza, observo la naturaleza y depende de si yo, por ejemplo, me siento muy mental, yo sé que lo que tengo que hacer es tierra o los minerales. Ahí esa parte mental rápido se empieza a bajar, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, también, porque la mayoría de los conflictos, hablo del cotidiano, este estrés cotidiano se solucionan ahí. O, por ejemplo, si yo me puedo bañar en un río, o, por ejemplo, los que están en el mar, pues yo me tiro ahí y es como que ahí todo ese exceso de energía, digamos, de inflamación celular que está habiendo, de sobrepensamiento, se disuelve ahí. Porque lo que yo estoy haciendo es llevar el conflicto que tengo a un estado natural. Entonces ahí la naturaleza se encarga de disolver ese exceso y me da la posibilidad, me centra para que yo pueda volver a tomar la decisión que tengo que tomar con respecto a esa situación. Entonces, es una forma de relacionarme viva, porque los elementos y los reinos todos están vivos, con esos elementos y con esos reinos. Entonces, de esa forma se produce una sanación natural en el ser humano, que es la sanación que se produce cuando yo me relaciono con él. Igual que como una persona, ya que los elementos y los reinos todos están vivos, que nosotros, desde la conciencia que nosotros tengamos, no lo podamos comprender a eso, no tiene nada que ver con que eso no sea así. Realmente la tierra está viva y lo podemos ver cómo da sus frutos, las rocas, el agua, no solo cumplen la función de quitarnos la sed, sino que es un elemento vivo que sirve para limpiarnos también. Entonces, cuando el ser humano comprende eso, se acerca a la naturaleza desde un estado mucho más profundo. Entonces, desde ese estado más profundo puede recibir más de lo que la naturaleza tiene que el solo hecho del descanso, del despeje, del me voy a ir a desconectar, ya que esa es una forma como yo digo, más superficial de relacionarse con la naturaleza. Entonces, la sanación del ser humano actual no tiene que ver solo con un punto, ¿sí? Digamos, yo me puedo dar cuenta, si una persona viene muy mental, digo, claro, esta persona lo que necesita es conectarse más con la tierra, o sea, con los minerales. Entonces, una acción que le va a servir es si hay rocas, si hay tierra en el lugar que sea que se encuentre, empiece a hacer como una terapia de anclarse ahí, de taparse digamos, descalzarse y taparse los pies con tierra. Eso sería el ritual, ¿no? No estamos hablando de cosas que el ser humano lo lleven a otro lado, sino más bien es todo lógico, es todo lógico. O sea, estamos todo el tiempo calzados con algo que nos despega de la esencia, que es la tierra. Entonces, cuando Sí, es viene como un información a nosotros, simbolismo que de manera inconsciente podemos entender.
que nos llegue. Claro, pero es que cuando hay un exceso de pensamiento es porque la energía tampoco está canalizándose. Entonces yo lo que tengo que hacer es descalzarme, enterrarme un poco en la tierra para que esa energía que está corriendo por mi cuerpo tenga descarga hasta que Claro. yo tome la decisión que tengo que tomar, porque la vida me está pidiendo que tome una decisión. Y como no la tomo, se genera un sobrepensamiento. Entonces, en ese sobrepensamiento yo lo tengo que llevar a la tierra, igual que un cable de electricidad, igual mientras tomo conciencia de lo que la vida quiere que yo haga, porque hay mucha gente que escapa a esto, entonces ahí entra todo lo que tiene que ver con los excesos, el control, la exigencia de a veces decisiones que la vida nos está pidiendo y que nosotros como no anclamos a tierra y no tomamos una decisión, empiezan a generar dentro de nosotros un cortocircuito. Un trauma sería como un cortocircuito, ¿sí? Si lo llevamos a un punto, hay un exceso que no se está haciendo transitado, entonces pum, me bloquea en la realidad. Entonces, sí, o sea, es la relación, me gusta explicarlo de esta forma, es la relación del ser humano con la naturaleza. Eso es lo que tiene que cambiar. El ser humano ve la naturaleza de una forma muy superficial. eh, si van a lugares turísticos, se dan cuenta, siempre se llenan las playas para poder bañarse, para tomar sol, las montañas para ir a escalarlas, para hacer circuitos y demás, pero no se comprende que realmente eso forma parte de lo que yo soy. ¿Me explico? Entraría en el mismo juego del sistema de creer que acercarme a la naturaleza tiene que ver con un propósito de un objetivo, una meta como escalar. No, Lo que ella me puede ofrecer a mí. es una relación en la cual, una relación totalmente profunda y transparente en la cual estamos unidos y estamos compartiendo. Entonces, la naturaleza te puede mostrar en esta forma de la cual yo estoy hablando y en la cual yo vivo el chamanismo, que yo voy a un lugar acá cerca de la montaña, demás, o largo, me acerco a la ventana y veo un movimiento de un ave y demás, y en ese movimiento puedo estar yo aprendiendo algo. ¿Sí? O sea, y me pasa, yo me asomo, observo y digo, claro, acá es donde yo no estoy bien. Por ejemplo, veo un ave volar y veo que viene el viento, cambia el viento fuerte y veo que el ave deja de luchar y se empieza a relajar y va hacia arriba y abajo o se asienta en un árbol y para mí eso es sabiduría pura. Porque yo, claro, ¿en qué área de mi vida yo está viniendo el viento en contra y yo estoy queriendo luchar en vez de asentarme a frenar o dejar de aletear? O sea, es en mi relación, es con el trabajo que yo estoy forzando. La naturaleza me está mostrando delante mío qué es lo que yo tengo que hacer. Más sin embargo, yo estoy como diciendo, ay no, es que necesito despejarme y tomar aire por la crisis que tengo. No, pero es que te está Pero lo enseñando lo que entiendo. tienes que Y es hacer. que cuando se da esa conexión real con la naturaleza, verdaderamente es mágico. Es como cuando hay personas que me han comentado, porque claro, yo vivo en una isla, a mar por todas partes, gente que a lo mejor sale a navegar y tiene el privilegio de ver a delfines, cómo saltan y cómo hay una interacción entre el animal, entre el delfín y la persona que está ahí mirando. Y llegan con esa experiencia súper bonito, la conexión con otro ser vivo, con el que normalmente no te relacionas. Y entiendo eso, ahí realmente ha habido una conexión. No se ha tratado de lo que tú Claro, puedes obtener del mar, que voy a pescar, o no, claro, vas a verlo, a disfrutarlo, a exacto. vivir el entorno. Eso es. ¿Qué pasaría? Y esta es la pregunta. ¿Qué pasaría si yo me empezara, por ejemplo, yo acá tengo un mineral? ¿Qué pasaría si yo me empiezo a relacionar con este mineral de una forma más como justamente como hablamos con el delfín? Yo empiezo a tener otra comprensión. Y si lo mismo me pasa con los árboles, con los vegetales, me pasa con el aire, Te yo me empiezo a dar maravillas. cuenta que empieza a tener más vida dentro mío, porque ya no estoy en sí desconectado o solo, sino que más bien estoy compartiendo, estamos conviviendo. Entonces es como que yo me puedo permitir aprender, por ejemplo, a través de esta piedra y de este mineral, la estabilidad, la quietud, el hecho de poder anclarme. Entonces, ya no es como que paso por al lado de esa piedra y la esquivo o la piso para que me sirva como peldaño para llegar a Claro. otra, sino que todo esto a mí me está enseñando muchas cosas de cómo a la conciencia humana, o sea, lo que yo puedo aplicar a la conciencia humana. Entonces, todo cambia si yo tengo esta comprensión. Y la comprensión de sanación del chamanismo, de cómo yo lo comparto, es esa.
es que si yo logro comprender que los elementos, los reinos, a mí me están dando un aporte de forma continua y que Dios, la vida, los está usando, la vida de forma continua para mostrarme señales a mí de dónde es el camino, yo empiezo a fluir con la vida. Pero más sin embargo nosotros creemos que a veces que no, que se tratan de otras cosas. Entonces empezamos a buscar y nos complicamos la vida. Cuando hay información que es útil para la conciencia humana y que está puesta ahí, que la podemos ver. Capaz que un problema que necesitamos años resolver está puesto por la vida, ya no sabe cómo mandar señales para que nosotros lo entendamos y nos está mostrando a través de un ave. Pero nosotros como que decimos, no, es que tiene que venir por otro lado, es que no, pero es que está ahí, está puesto ahí, lo puedes ver. Entonces, hay muchísima información en la naturaleza para la conciencia humana y que la Qué conciencia curioso. humana cree que no es así. Y por eso es que está donde está ahora. Entonces, por los frutos se reconoce, Jesús lo dijo esto, ¿no? Por los frutos os reconoceréis. Y si el fruto es que tenemos toda la tecnología, pero estamos en un momento de mucho estrés, de mucha ansiedad, de muchas enfermedades, el fruto dice claramente de que por ahí no es. O sea, si no, digamos, estaría... Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Lo que no estamos mirando. ¿Y qué es lo que no estamos mirando? El orden natural. ¿Cómo la naturaleza ha logrado millones de años de evolución? Porque ella siempre se está mirando a sí misma. Mas, sin embargo, el hombre no hace eso. O sea, el hombre se olvida de la naturaleza. Sí, se Entonces, cree no se está mirando a sí mismo a través de la naturaleza. como un ente separado. Y me acabas de recordar una cosa. Hace un par de días con mi madre me dijo, mira, ¿cuál va a ser la próxima entrevista que vas a hacer? Porque a ella le gusta verlas, las disfruta. Y yo le dije, pues mira, voy a quedar con un chico, Lucio Chirino, que ya le he hecho varias entrevistas, y vamos a hablar, a continuar sobre el chamanismo. Me dice, ay, sí, me dijo ella. Y precisamente estábamos dando un paseo por la naturaleza, ella y yo Mira, hablando. Me dice, ¿sabes que yo, ella sola reflexionando? Sabes que yo, aunque suene un poco como abobada, ¿no? Pero cuando me abrazo a un árbol, yo siento que me aporta algo, que me relaja, no sé, que me llena. Le digo, se lo voy a comentar. Digo, pero sé que es bastante habitual. Así que mira, qué mamá, bueno, qué bueno, te lo bueno. estoy diciendo. Primero, mandarle saludo, bueno, le mando un saludo a tu mamá, no sé cómo se llama, María. pero bueno, María, un saludo. Ahí ya está practicando el chamanismo, ¿ves? O sea, la sabiduría de la naturaleza. Sí, sí, porque hay una parte que de nosotros que así como yo, por ejemplo, ahora tengo agua acá y si me da sed, yo tomo para saciar, digamos, nosotros necesitamos esa conexión para saciar este lado espiritual, como le hemos llamado. Y es justamente eso, la conexión con la naturaleza, abrazar un árbol, sentir, conectar con la energía del aire, no solo respirarlo, sino sentirlo, sentir la energía del sol, de la luna. Cuando nosotros entramos en ese punto, nuestro flujo de energía interno para afrontar las decisiones que la vida pueda tener para con nosotros es mucho mayor que si nosotros no tenemos esa energía. Eso es algo muy importante de comprender, porque recién hablamos de cómo sanar, cómo abordar la sanación. Es que uno se enferma menos si comprende esto, lo que estamos hablando, porque yo estoy en un flujo con la naturaleza, la naturaleza me da más fuerza, más comprensión, me da fortaleza, sabiduría para abordar las situaciones en las que yo me encuentro. Ya no estoy solo, es la naturaleza acompañándome en cada decisión. Entonces mi desgaste es menor, mi coherencia es mayor, mi energía es mayor para cualquier decisión que la naturaleza pueda tomar. Si esto nosotros lo llevamos, porque acá hay muchísima información, por eso yo en las formaciones de chamanismo lo explico de forma mucho más profunda, pero vos te vas a dar cuenta que cuando llegue el invierno, algunas aves desaparecen, y es porque se van al otro punto, capaz que se viajan miles de kilómetros. Y vos dices, ¿cómo puede ser que viajen miles de kilómetros si están acá volando cortito? ¿De dónde sacan toda esa fuerza? O sea, si ellas no es como nosotros en el gimnasio que estamos ejercitándonos para tener más fuerza. No, ellas la sacan de forma natural.
porque es dada por la vida para sostener la especie. Es la vida. Esa información también está en nosotros para tomar decisiones que nos van a sacar de los conflictos en los cuales estamos ahora y decimos, ¿cómo puedo hacer? No es que necesito una señal, que Dios, que me tome una sesión, que es que esa fuerza está dada por la vida. Si conectas con la vida, con los elementos, con los reinos, viene esa fuerza intrínseca que la podemos ver en las aves, en los animales, cuando hacen esas migraciones de miles de kilómetros, que uno dice, ¿cómo puede ser que haga esa migración tan de una punta al otro? Porque está intrínseco esa fuerza, esa fortaleza, ese poder para sostener la especie con vida. Mas, sin embargo, el ser humano, esa fortaleza, ese poder no lo tiene porque, porque se ha desconectado de la naturaleza. Es tan sencillo como eso. Podría poder explicarlo desde otro lado, pero es como No, que no, creo que suena pero lógico se que entiende solo perfectamente. se comprenda. Hay movimientos, y esto quiero dejarlo claro, hay movimientos que la vida nos va a pedir a los seres humanos, ¿sí? Que pueden ser, yo siempre intento poner el número así, pero son 3 4 movimientos que pueden ser muy fuertes, que nos van a tocar afrontar en toda nuestra vida. 3 4 que se pueden decir noches oscuras del alma, de mucho dolor y mucho sufrimiento, que solo se sale de ahí con la fuerza de la vida, no con el intelecto, no con la memoria de los cursos que me hice, ni con... no, 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 se sale con la fuerza, con la fortaleza, con la seguridad y el poder que la vida ha dado de forma intrínseca para un movimiento que genera 4 cosas, que esto yo sí lo enseño en la sanación 3 pasos, que tienen que ver con el miedo, el dolor, el cambio y la incertidumbre. Ese Claro. movimiento que genera estas 4 cosas, la gente no, a veces como que no, dice, está pasando esto, me retraigo. Y en la naturaleza existe la fortaleza para afrontar el movimiento que nos lleva a estos 4 puntos, que son los que normalmente paralizan al ser humano en la evolución. Y ese es un punto que sí abordo en la sanación en 3 pasos, porque Que esos por 4 cierto, puntos pongo el son enlace de la entrevista necesarios. de sanación en 3 pasos aquí debajo de la cajita, en la cajita de información, ¿vale? Para que la gente tenga acceso Bueno, a hablar del tema. Perdón, continúa, pero Lucio. sí están asociados con este movimiento que la naturaleza nos pide, que nos va a pedir, porque forma parte de romper como una estructura, lo mismo que le pide al águila cuando llega a los 40 años que rompa su pico y sus garras para renacer, porque si no, no va a poder agarrar presas, por ende va a camino a morirse. Y lo mismo les pasa a muchas especies, tiene que haber un renuevo, la víbora saca la piel. Son movimientos que si yo no estoy conectado con la fuerza, con la fortaleza de la naturaleza, no voy a poder hacer ese movimiento. O sea, me voy a quedar trabado en esa realidad y por ende, desde ese momento en adelante, yo lo que voy a empezar, me va a empezar a pasar en mi vida es que yo voy a empezar a dejar de vivir para entrar en sobrevivir. Me empiezo a apagar, me Decadencia. empiezo a pagar, a pagar, a pagar, a pagar y vivo una vida apagada. Y ahí entra todo el tema de las personas que necesitan tomar tantas medicaciones para sentir que viven, porque están apagadas y están siendo levantadas de forma superficial. Qué interesante si al final te das cuenta de que todo está en la naturaleza. Todo. Las respuestas, las medicinas, todo. Todo está en la naturaleza. Y Sí, Lucio, a ver, porque es que tengo tantas preguntas que tengo que filtrar porque quiero, no quiero aprovechar aquí, pasarme con el tiempo y quiero filtrar a preguntas que a mí me remueven. Así que me voy a tomar unos segundos para elegir las adecuadas. Bien, en cuanto a tu formación, porque me parece importante, ya dejaste claro que es necesario un acompañamiento en este sistema, sobre todo teniendo en cuenta lo desconectados que estamos actualmente. Mm, ¿Qué consejo darías para reconectarnos con nuestro yo chamánico o con esa sabiduría interior más profunda? Entiendo yo que uno de los puntos es observar, observar la naturaleza. Tú has aprendido muchísimo así, pero a nivel de formación, bien, ¿cómo es ese proceso de enseñanza para bien, ahí va. aprender ese camino? Bien, yo lo que la vida a mí me permite hacer no es más ni menos que lo mismo
y esto quiero que se pueda disociar de la idea del ego que nosotros tenemos del maestro, de todo esto, ¿no? O sea, pero a mí lo que me pasa con la formación, como yo me acerco para dar la formación, que es una experiencia, yo uso la palabra formación, pero realmente es una experiencia, es la misma que se usa en la naturaleza. O sea, es como que si viniera alguien, como que si yo tuviera una cría, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una cría, o sea, obviamente esa cría necesita pasar un tiempo con este padre, entre comillas, para que se le sea enseñado y ella pueda integrar lo necesario que necesita para después luego salir a experimentar por sí sola. Entonces, yo, desde este lado del chamanismo, de la sabiduría de la naturaleza, lo que hago es el mismo movimiento. Solo tomo esas personas que vienen a la formación como si fueran crías que vienen a aprender, no en sí de mí, de la naturaleza, pero la naturaleza me usa a mí como un canal. Como un Entonces acompañamiento. exacto, les doy ese acompañamiento, ¿sí? Dentro de toda la sabiduría que la naturaleza me permite expresarle, para que esa persona tome lo más que pueda, que sería igual como si tomara la leche, tomara la comida o lo que sea de lo que en este caso sería sus padres en la naturaleza, y luego sale a experimentar su propia experiencia. Entonces yo lo que hago es solo ese movimiento, canalizo la mayor cantidad de energía que la naturaleza me da para poder hablar de ella, expresarlo, las formas y demás, para que esa persona luego salga y experimente por sí sola la sabiduría de la naturaleza. Entonces yo el movimiento que hago es exactamente el mismo que hace en la naturaleza con la cría. Es como que la vida me manda a cierto grupo de personas, yo le expreso toda la sabiduría que tengo, ¿sí? Para que esa persona luego diga, ah, listo, ya me alimenté, me nutrí, ahora tengo esta comprensión que antes no tenía, se voy a ir a la naturaleza a ver qué de ahí la naturaleza me quiere enseñar a mí. Entonces yo lo que sigo es solo un orden natural Qué en el bonito. chamanismo. Me ha gustado tu respuesta. Y además va completamente en sintonía con el tema que hemos tratado aquí. Hasta en tu Claro, forma de acompañar. Me encanta, Lucio. sí, sí, es Y, totalmente natural. y mira, esto ya es una pregunta un poco personal, pero bueno, que entiendo que se puede compartir. Y es, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que has enfrentado en tu camino chamánico? Oh, Ujú. el primero que yo tuve fuerte fue el hecho de tener que deshacer la figura del chamán, porque yo tenía una figura del chamán como que ser alejado en la naturaleza, raro, con plumas, con rituales, con humo, con tambores. Y yo digo, nada más alejado a quién soy yo, y digo, yo no siento una atracción a ser así. Entonces, tuve lo primero que hacer es sanar dentro de mí, ir disolviendo toda esa información para darme cuenta lo que la naturaleza me quería mostrar, sin ningún tipo de formación o de retiro para estar con otros, de que me explicaran y rituales y todas estas cosas, ¿no? Esos Entonces, ese fue prejuicios en los que uno se ve un poco claro, ridículo, a lo mejor, como claro, una sí, persona sí, sí, lo primero, extravagante. claro, lo primero que tuve que hacer, ese fue uno de los grandes, porque yo tuve que hacer todo un trabajo interior de ir disolviendo todo, esa información, para poder pararme delante de la vida y hablar del chamanismo desde este lugar que hablo yo, que tampoco preparo nada. Bueno, vos lo sabes porque siempre lo hablamos antes de la entrevista, yo siempre estoy hablando de otra cosa o no preparo nada. Entonces, yo cada vez que me paro delante de una persona para hablar o demás, es como que solo me abro a que los elementos, los reinos puedan expresarse a través de mí. Entonces, sigo ese orden natural de que la vida me va a dar la fuerza para expresar. Entonces, como que los procesos más difíciles que tuve fueron los que me formaron para hacer lo que estoy haciendo ahora en este momento. O sea, este punto de, de, de poder generar esta seguridad dentro de mí para poder expresarme. Y otro que fue fuerte de las crisis que tuve fue cuando la naturaleza me ha llevado, que eso cada tanto me lo hace, todavía es como a un niño, es como que ella cada tanto es como diciendo, ven, ven, a ver, vamos a verte.
es cuando entro en algún tipo de estado que no comprendo, porque como yo canalizo, estoy canalizando. O sea, no es que estoy leyendo un libro y estudiando lo que otro chamán descubrió, no, yo lo estoy canalizando. Entonces la naturaleza a mí me enseña como de una forma muy directa todo lo que pasa. Y a veces he estado en algunas situaciones medio incómodas y es como que la naturaleza me llamaba, como diciendo, ven aquí, aquí lo vamos a resolver. Ven, acá estamos todos los elementos, los reinos, estamos todos para acompañarte. Y yo decir como que esta parte de la conciencia egoica que está ahí y cada tanto habla, y decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Y no importa, ven, ríndete aquí, ríndete, ven, y acá vas a saber cómo. Y llega la Acá tenemos la respuesta. fuerza para sostenerte. ¿Y sabes qué? Es un nido, eso. O sea, yo tengo 2 3 lugares que la naturaleza me lleva. Siempre cuando quiero mover o relajar, me lleva. Y son lugares, mira, es primera vez que lo digo a esto, porque siempre lo veía como portales, usaba el término portal, eh, pero es un nido, realmente, si lo tengo que explicar desde el lado chamánico. Es un nido, son lugares donde están todos los elementos, los minerales, los vegetales, hay agua, está, digamos, la tierra, todo, y yo voy a ese lugar y me quedo ahí como un nido. O sea, es como que en ese momento me vuelvo como un pichón, sería, y me rindo. Y la naturaleza me empieza a liberar de la emoción y empieza a venir la comprensión de lo que tengo que hacer. Es como que a mí no o sea, personalmente a mí no me interesa volverme un adulto delante de la naturaleza, no. Sentirte O sea, arropado por ella como una cría por su madre. claro, sí, 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 totalmente. O sea, yo con la naturaleza lo veo, es como que somos amigos. Yo comparto con ella me enseña, yo aprendo. Entonces, no esta forma como de que nosotros tenemos de volvernos adultos o estas cosas no pasan por mí, sino más bien de una comprensión. Sí, obviamente lo que a veces me pasa que yo me bloqueo y digo, pero ¿cómo tengo que hablar de esto? Por ejemplo, si yo iría ahí a Canarias, donde estás vos, que no conozco, no tengo como el placer todavía de conocerlo, pero me parece grandioso. Yo me paro ahí, veo ese mar y todo eso, y digo, a la vez me siento en un agradecimiento terrible, decir, Dios mío, pero ¿cómo pongo esto en palabras? Esta inmensidad, que gracias primero por haberme escogido para hablar de la naturaleza, pero luego, ¿cómo pongo en palabras algo tan enorme? Sí, como qué palabra, y es como que hasta me da cosa, pues digo, cualquier cosa que yo diga de esta inmensidad, la está achicando, la está haciendo pequeña. Y entonces como que, por eso digo, la única forma que yo tengo para hablar del chamanismo es instantánea como la que estoy haciendo ahora, porque siento que cualquier cosa que yo pueda memorizar, la estoy haciendo pequeña. Ya de por sí, querer hablar de la naturaleza es empequeñecerla, es hacerla pequeña, usarla, poner palabras en la naturaleza. Entonces a veces tiene mucho más poder un silencio o una observación, es mucho más pura para poder explicar qué es lo que es la naturaleza, ya que describirla siempre es reducirla. Sí, no sé si me fui, pero es como No, que abrí mi corazón a esta parte. estaba pensando, es como, sí, hasta cierto punto es similar. Es como intentar describir a Dios, la fuente, el universo. ¿Cómo explicas Exacto, eso? exacto, Pues te enfocas en cómo te hace sentir eso a ti, porque no hay otra forma de exacto, explicarlo. exacto. Sí, sí, totalmente. Por lo menos a mí me pasa. Yo desde el lugar donde lo expreso siempre siento que digamos, como que por un lado es un privilegio enorme que la vida me ha dado de la comprensión de la naturaleza, pero por otro lado, siempre está este lado consciente que cada tanto se despierta de saber muy bien que lo que expreso en palabras siempre se queda corto de lo que realmente es, ya que la expresión, las palabras, el lenguaje es demasiado pequeño para expresar algo tan profundo y tan grande como la naturaleza. Pero Sí. ahí se ve el amor que hay detrás. Y eso es muy bonito. Y Lucio, wow, déjame enfocar bien la última pregunta que te quiero hacer porque está, está potente la entrevista. Vale, ya sé cuál te voy a preguntar. Son dos, si me lo permites, dos preguntas, Lucio.
La primera, bueno, la penúltima en realidad, es cómo ves tú la evolución del chamanismo en el contexto actual, es decir, en el siglo XXI, con tanta tecnología, con tanto cambio social que está habiendo actualmente. ¿Cómo ves ese proceso? Y por último, es qué proyectos o visiones tienes para tu camino chamánico en los próximos años. Si hay algo nuevo que quieras compartir con la comunidad respecto a estos planes que tienes, que te van surgiendo también. Claro, bien. Con respecto, digamos como que todo lo que hablé podría resumirse un poco en este punto de que el ser humano necesita acercarse a la naturaleza para comprenderla como la naturaleza es y no como él cree que es, ¿sí? Entonces, en este tiempo, por eso uso mucho el término yo de acudiendo al llamado de la naturaleza, o sea, la naturaleza está ahí eh, lista, dispuesta, como aquella madre que está esperando por aquel hijo que se fue, como la parábola que se ve, hay una parábola bíblica que justamente habla de este hijo que se ha ido y como que, entre comillas, ha malgastado la vida y de repente se da cuenta y dice, "Eh, esto me gustaría usarlo para responder esa pregunta. Dice que ese hijo que termina comiendo entre los cerdos, que es una forma de expresar que ese ser humano estaba dolido, estaba enfermo, estaba con sufrimiento, de repente dice, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hay muchas moradas, como si no se puede vivir bien. Entonces hace una toma de conciencia y vuelve hacia la casa del padre y el padre lo está esperando y dice, hagan una fiesta porque realmente mi hijo que estaba muerto hoy ha vivido. Y me gustaría dejar esa reflexión para que se comprenda qué es lo que quiere la naturaleza del ser humano en la actualidad. La naturaleza lo está esperando como ese hijo que se ha perdido por no comprender el sentido y que lo está esperando para que vuelva. Entonces, no tiene que hacer ningún movimiento de esfuerzo más que el solo hecho de rendirse a la verdad de que somos la naturaleza. Solo el ser humano actual necesita reconocer y morir dentro de sí mismo a las creencias que tiene y reconocer qué es la naturaleza y que no se puede alejar de ella sin pagar el precio que se paga cuando uno se aleja de la esencia. Entonces va a haber sufrimiento y dolor. Entonces está puesta ahí la naturaleza esperando para poder abrazarlo, para poder contenerlo a través de justamente, como decía bien tu madre, del abrazo de un árbol, de bañarse en un río, en el mar, de caminar por la tierra, de estar descalzo, de estar asentándose en una piedra, y que todos los elementos van a cumplir la función natural de darle esa estabilidad que el ser humano siente que ha perdido. Por eso es que mucha gente, incluso los médicos, cuando llega a cierta edad y una persona se enferma, le dicen, bueno, si tenés la posibilidad de vivir al lado de la playa, anda a vivir ahí. Y empiezan a dar explicaciones científicas de por qué esto, por el otro, pero realmente lo profundo es porque está tu esencia ahí. O sea, y el mar te está esperando para que puedas recuperarte y va a generar una estabilidad sin la necesidad de nada. Entonces, es eso, es acudir a ese llamado rindiéndonos a esa verdad amorosa de que somos la naturaleza y de reconocerla. Y la naturaleza se va a encargar de lo demás. Solo ríndete y encárgate. Y para eso, por ejemplo, si es real que yo generé esta formación, esta experiencia, para aquellos que quizás sienten que dicen que, bueno, pero no sé cómo, me gustaría saber la forma, yo solo genero el movimiento natural, ¿sí? Como dije, de acompañar como a la manada, a decirles por aquí, aquí, ahora luego sigues tú en tu relación con la naturaleza y luego me contarás qué has aprendido y todo lo podemos compartir. Entonces eso. Y con respecto a lo último, sí me gustaría que en algún momento, si se puede, lo dejo acá, de hablar del tema de las medicinas y eso, porque es algo que la gente también, hay como un abuso y un exceso de esas cosas. Pero para finalizar, ¿qué pienso respecto en los futuros años? Realmente no tengo una idea como clara o de cómo sería, porque sí, todo el tiempo estoy abierto a lo que la naturaleza me pueda guiar y demás. Sí he sentido el hecho de viajar a otros países y de forma presencial poder compartir todo esto. Eso sí lo he sentido. No sé a qué países ni nada. Este año he estado muy enfocado en mi casa. El año que viene probablemente eso empiece a fluir de forma natural.
pero sí sé que donde sea que esté, que la naturaleza me siga compartiendo lo que me comparte. O sea, es un tema de seguir enseñando y compartiendo lo que la naturaleza me comparte a mí. Es realmente eso, de la forma que la naturaleza quiere que lo comparta. Hoy me toca compartirlo, por ejemplo, en este video, ¿no? Así como lo estamos haciendo en este audio si se hace podcast. De las formas que la naturaleza quiera. Entonces yo lo único que hago es que me vuelvo, estoy al servicio de ella. Entonces, ahora siento eso de hacer la formación. Quizás luego siento dentro mío la naturaleza me lleva a un punto de desilusión. Migra y hace esto en otro lado de otra forma. Entonces, en pocas palabras, no tengo una manera, no he pensado, no me gustaría tampoco pensarla. Siento que es demasiado hermosa vivirla así presente, como está haciendo esta entrevista, así presente. Entonces es eso, que seguir aprendiendo yo la naturaleza, pudiendo comprenderla mejor, compartir con ella y poder seguir haciendo esto. Qué bonito. Te iba a decir si quería dar un mensaje final, pero es que este ha sido tan potente. Pero si hay algo más que quieras añadir al respecto, la verdad es que ha sido una entrevista para reflexionar. Te lo digo en serio, yo todavía sigo dándole, sigo dándole vueltas, me quedo en trance. Pero es que estoy tan de acuerdo, incluso lo que estabas diciendo de las personas que los médicos le dan una explicación científica al tema de, no, eres mayor, vete y disfruta del mar, de la playa. Aquí donde vivo, en la zona del centro de la isla, las cumbres, que son las zonas más altas, ¿no? Que todavía no, es bastante virgen, entre comillas, no está muy construido y la gente, pues bueno, la gente que vive allí suele ser gente sobre todo muy mayor, gente que ha vivido ahí toda la vida. Y es gente súper longeva, súper Claro, fuerte. Cuando te digo súper longeva, te estoy hablando de que llegan a 100 años fácilmente. claro, Muy distinto a la gente que vive en las ciudades, aquí en la misma isla. Y dices, ¿y qué tienen de diferente? Pues viven en la naturaleza total y se mueven como se movían y comen natural de lo que la tierra les da. Conocen cada rincón como si fuera la palma de su mano, o sea, una relación con la naturaleza como la que tú estás invocando, ¿no? Para todo, claro, porque tiene que ser recíproco, no es casualidad. Está claro que la naturaleza sana. totalmente. Sí, 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 cuando uno se abre a comprenderla, uno puede llegar a estos estados de bienestar que realmente genera y de forma natural también el deseo de vivir, de abrirse, experimentar, que es el que muchas veces también uno pierde cuando se deja justamente como guiar demasiado con el sistema y todas estas cosas en las cuales nosotros estamos a veces como que nos desviamos. Entonces, sí, el Te mensaje lo- final primero es eso, agradecerte. Eh, Tu mamá, que fue citada por la vida en esta entrevista, no es casual, no es casual. Ella la vida la puso con una palabra clave, ¿no? De cómo es la naturaleza. Ella lo dijo muy bien, tu mamá lo expresó muy bien. Me gustaría terminar con esa reflexión. Cuando ella dice, yo no sé, como que de nada, pero yo abrazo un árbol y siento que hay algo que me nutre. Ahí está, como que esa es la forma, la naturaleza está ahí, no, no necesitas como que ningún curso ni nada. Solo acércate ahí, luego sentirás si vienen más cosas que quieras hacer. Pero es el amor que está puesto por la vida ahí a través de la naturaleza, pues nosotros lo podamos eh, integrar en nosotros y podamos sentir esa fortaleza interna que la naturaleza la tiene y con esa fortaleza interna es que la naturaleza se recrea todas las primaveras, todos los veranos y eso es millones de años de poder en ese movimiento. Imagínense en una máquina millones de años en ese mismo poder, sosteniéndose y uno poderse unir a esa energía para que esa energía te empuje y te lleve con toda la fuerza que tiene. Es que Eso es lo que sí, necesitamos es una recuperar. cosa para recordar, es que no hay poder que equipare a la naturaleza. Todos los años de evolución que tiene a sus espaldas ha existido antes que nosotros y muy probablemente exista después Claro, que nosotros claro, también. Ha alimentado a animales mucho más grandes que nosotros y los ha extinguido. Eh,
eres la reina del mundo. Total, Así total, que sí, total. Sí, 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 100%, 100%. Justamente este mineral seguramente ha visto mucho más vidas y pasar generaciones que las que yo estoy viendo. Más sin embargo, nosotros podemos pasar delante de él como que desapercibido, como pero tal acá tenemos cosa. una energía que puede haber visto generaciones y generaciones y generaciones pasar de humanos. Es como yo no voy a poder mirarla con un aprecio, con un amor y relacionarme con ella desde un punto de respeto y de armonía y de comprensión. Si yo sé que ella probablemente haya visto pasar muchas más generaciones que las que yo voy a poder ver pasar. Entonces, esa es la comprensión de la naturaleza y lo podemos ver en todo. Me ha encantado, Lucio. En serio, muchas gracias. Lo que siempre tengo la sensación contigo de que se me queda corto y claro, no te voy a tener tampoco eternamente, pero siempre te das cuenta. Con estos temas siempre surgen nuevas preguntas y nuevas reflexiones. Es como que no tiene fin. Pero bueno, en este caso sí lo tiene. Con esto, Sí, momentáneamente, pero vos sabes que cuando quieras podemos volvernos a compartir, porque yo hay algo que tengo claro, y con esto sí sí, sí, terminamos. claro. Si la naturaleza a mí me ha escogido para poder hablar de ella, obviamente, siempre que salga la posibilidad de hablar de ella y que otras personas lo sepan, yo estoy en ese servicio, en ese punto de cumplir con eso. Entonces, es como que yo si me tuviera que ir de este plano, yo no tengo que tener nada pendiente. Entonces digo, si me llaman a hablar de la naturaleza, tengo que hablar todo, todo lo que sé. Porque, o sea, digo, yo tengo que dar todo lo que tengo que dar en este plano. Entonces, hoy la naturaleza me ha llamado a que hable de ella, entonces hablo. Entonces, cuando quieras, nos volvemos a juntar para compartir. Respecto a eso, yo siempre pongo tus formas de contacto, tanto en el vídeo como en la cajita de información para que la gente, en fin, se pueda poner en contacto contigo, ya sea para preguntar por la sanación en 3 pasos o sobre el tema de chamanismo. Pero no sé si recientemente, ahora, en estas fechas, pues tienes algún proyecto al respecto, algún curso en vivo o algo que desees Sí, promocionar. sí, en febrero estoy más o menos, van a estar las formaciones. Voy a seguramente arrancar con ambas. Si se meten ahí al enlace que vos mismo vas a dejar, Sí, o que yo digamos que fue anexo ahí, ahí pueden llegar a toda la información de cómo va a ser, la forma de cómo cursarlo, el tiempo y todo. Sí, ahí lo van a perfecto. poder corroborar. Porque eso es importante, claro, para que la gente pueda contactar. Pues ahora sí, Así es. con esto doy por finalizada la entrevista de hoy. Gracias por haber tomado tu tiempo en ver este vídeo y un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Lucio, como Muy siempre. bien, gracias. Adiós. Hasta luego.